La consecuencia natural es entender que el financiamiento externo no está garantizado, ni para compañías tempranas, ni para compañías que ya están facturando y están más avanzadas. No está garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir construir las compañías de otra manera, ¿no? De una manera más eficiente, ¿no? En 2023, las startups de Latinoamérica levantaron $3.000 millones, el número más bajo en los últimos 5 años. Por eso, quería hacer una revisión del mercado. ¿Por qué cayó tanto la inversión? ¿Qué pasará en 2024? ¿Y cómo levantar capital en ese contexto? Para eso, invité a Tomás Royo, Managing Partner de Latitude Ventures, el fondo presemilla de Latitude, la mayor comunidad de startups en Latinoamérica. En los últimos 3 años, Tommy ha afinado el playbook de levantamiento de capital de Latitude, apoyando a más de 1.000 startups a levantar más de $650 millones en agregado. Hoy hablamos del estado actual del Venture Capital en Latinoamérica. Sin duda es que levantar capital es más difícil, mucho más difícil que hace 2 años. ¿Y cómo levantar capital? Incluyendo las estrategias y tácticas específicas del playbook de Latitude. Me parece importante empezar a hablar con fondos antes de levantar la ronda. Por ejemplo, cómo hablar y llevar reuniones con inversionistas. Las introducciones son fundamentales en este negocio. Es clave que llegues al inversor de la mano de alguien que el inversor respeta. Este episodio está repleto de las prácticas más efectivas para levantar capital con base en los aprendizajes de Tommy trabajando con más de 1.000 startups. Espero que lo aprovechen. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Feliz de tenerte. Nos conocemos hace ya varios años. Trabajamos juntos, de hecho, en Latitude, muy al inicio. Y la pregunta que le hago a todos mis invitados es una que, de hecho, no te la he hecho a ti. Así que cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Llegué a este mundo de una manera bastante random, digámosle, a través de la música. La historia es la siguiente. Yo nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. Trabajé unos años en consultoría boutique. Y luego armé una pequeña startup, fanático de la música, y armé una pequeña startup vinculada a música hace más de 10 años. Eso me fue acercando a ese mundo. Luego terminé trabajando en la industria de la música, hicimos cosas divertidas, la gira de los Rolling Stones por Latinoamérica, varias cosas en Europa, ya te contaré. Pero me empecé a acercar a ese mundillo, ¿no? Y ahí hice mis primeros angel checks. Primero en una startup de unos amigos que vivían en Nueva York, y luego algunas más. Luego mudándome a Londres por trabajo, luego hice ahí mi MBA. Tuve un tiempito ahí colaborando con un Media Tech Fund de Londres, de UK, así que un poco haciendo un puente entre mis dos momentos de mi vida. Y ahí fue cuando lo conocí a Brian Reckworth, mi socio en Latitude, y comenzamos a trabajar en Latitude. Voy a alejarme un poco del guión para no quedarme con la curiosidad. Mencionaste traer a los Rolling Stones y la industria de la música es conocida porque uno tiene, me imagino que del lado del negocio los productores tienen que lidiar con personalidades. ¿Hay alguna cosa que veas en común entre estar en ese negocio de música con ser inversionista en startups? Sin dudas hay puntos en común. ¿Por qué? El negocio de la música tradicionalmente fue un negocio empujado por los big hits, por los grandes hits, no solo de canciones, sino de artistas, ¿no? Entonces, similarmente a las startups, es un negocio en el que una gran parte de los retornos de la industria se ven explicados por la cabeza de la curva, por el head de la curva, ¿no? Entonces, quizás un Taylor Swift, o un Ed Sheeran, o unos Rolling Stones, pero especialmente pensemos hoy en día, una Dua Lipa, Bad Bunny, correcto, un Bad Bunny, te pueden explicar un Soda Stereo, te pueden explicar mucho más, una gran parte de los ingresos, quizás el 80% de los ingresos de la industria, cuando la long tail, la cola larga de la industria te explica, miles de artistas te pueden explicar el resto, ¿no? Así que eso te diría que es el mayor punto de coincidencia. Y hay algo interesante, que los fondos de Venture Capital Early Stage de alguna manera están casi que scouting para talento muy temprano. Y la industria discográfica tradicionalmente tuvo ese rol, ¿no? Encontrar ese talento muy, muy temprano y apostar por ese talento y obviamente ayudarlo a crecer. Que se refleja que como, digamos, estas disqueras, no importa cuán duro trabajes si al final no encuentras a ese artista que en la última década pues, va a ser el artista que brilla, de nada sirve todo lo demás que hagas, ¿no? Ese artista es el que, digamos, el nombre del juego, encontrar a ese que cambia. Así es. Pues, un comentario rápido, hay varios puntos de encuentro entre las dos industrias. Marc Andreessen, Ben Horowitz, los socios de Andreessen Horowitz hablan mucho del fundador de CAA, de la agencia Michael Lovitz. Exactamente, de la agencia más grande, cómo aprendieron de su playbook mucho. Y hay otros casos también interesantes. Curioso, justo la semana pasada salió una entrevista de Michael Lovitz en mi podcast favorito, Invest Like the Best,
y es una clase maestra de talento, inversiones. Es curioso cómo ambos mundos de arte y venture capital y startups pueden estar tan conectados. Ahora sí, quiero volver al guión, y es el tema que teníamos planeado conversar hoy, que es cómo levantar capital en 2024, ¿no? Y lo hablamos hace unos días y digamos, quiero empezar seteando un contexto, ¿no? De cuál es el estatus del mercado, ¿no? Cómo se ve hoy día el mercado de inversión en startups, y a partir de eso vamos a hablar que, dicho ese contexto, ¿qué recomendaciones, qué le estás recomendando tú al portafolio de Latitud y a las compañías de Latitud hacer para levantar capital, ¿no? Y aprovechando que Latitud, digamos, tiene exposición a más de 1,000 startups a través de su comunidad, de su portafolio, donde sé que han invertido en más de 100 startups, me gustaría entender qué estás viendo tú, ¿no? Danos un poquito de números para caracterizar el estatus del mercado, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma levantar una ronda hoy? ¿Qué evaluaciones estás viendo? ¿Tamaños de ronda? Participación de inversores extranjeros, etcétera. Excelente. Y ahí, Enzo, vos lo comentaste, pero rápidamente, Latitude Ventures es un fondo de VC norteamericano, latinoamericano, si quieres decirle, que invierte muy temprano en lo que nosotros llamamos rondas pre-seed o pre-semilla, ¿sí? También en ronda semilla, pero sin dudas vemos el mercado desde esa perspectiva, ¿no? Desde muy temprano. ¿Cómo vemos el mercado? El primer comentario, que creo que ya lo han discutido otros invitados en tu podcast, es más macro, ¿no? Si quieres, de cómo Latinoamérica y el ecosistema de startups y venture de Latinoamérica está atravesando lo que se le llama el invierno de las startups, si quieres, ¿no? ¿Por qué? Luego de ir, si quieres, creciendo en la última década, de 2010 para aquí, hubo un boom muy, muy grande durante lo que se llama el bull market, ¿no? Con la Reserva Federal Americana teniendo tasas muy bajas y mucho capital siendo invertido en tipos de activos alternativos, especialmente private equity y venture capital, ¿no? ¿Esto qué significó en Latinoamérica? Que en 2021, en el pico de esta burbuja, hubo casi 18.000 billones, o sea, 18.000 millones de dólares invertidos en la región. Luego de ahí cayó estrepitosamente, ¿no? Pasamos a 8 y pico en 2022 y estamos terminando en 2023 con data muy temprana, pero parece que estamos alrededor de 3,5, ¿no? Entonces pasamos a un mercado de inversión mucho más pequeño, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa eso para las startups latinoamericanas? Que es un poco lo que me preguntabas hoy. Sin duda es que levantar capital es más difícil, mucho más difícil que hace 2 años, ¿no? Por un lado, a tu pregunta, se tarda más, ¿no? Cuando en el medio del bull market, durante la burbuja, quizás algunos emprendedores levantaban las rondas en 1 mes o 2 meses, 3. Si quieren podemos poner un promedio ahí simplificado de 2 meses. Eso se estiró, yo le diría, 2 o 3 veces. Digamos que hoy en día puede llamar de entre un trimestre a 3 trimestres, si quieren. Entonces pongamos un promedio de 2 trimestres, 6 meses levantar una ronda. De nuevo, algún fundador con mucha experiencia quizás la levanta en 1 mes. Algunos quizás estén 1 año y muchos obviamente nunca la levantarán o les costará mucho o levantarán rondas más pequeñas. Y algunos que yo he visto han podido levantar la ronda haciéndole frente a los vientos estos que tenemos enfrente y levantándola aquí en 1 año. Pero yo diría que el promedio está quizás en alrededor de 6 meses. Esto incluye la preparación, en lo que yo le digo el pre-marketing, ¿sí? El pre-fundraising, la ronda en sí misma, el fundraising, y luego el cierre de la ronda legal, que también toma su tiempo. Gracias por ese dato. Hablemos un poco de los tamaños de la ronda, ¿no? Sobre todo enfocado en esa ronda pre-semilla, que es donde más participa Latitud, y que de algún modo es pues, esa primera ronda institucional que levanta un emprendedor, ¿no? Cuéntanos el tamaño de rondas que estás viendo y las valuaciones. Bien, perfecto. Sí, en los estadios más tempranos yo te diría que veo 3 tipos de ronda. Después me encantaría, si tenemos tiempo, profundizar sobre cómo un fundador puede armar distintos caminos con estas rondas, ¿no? Por lo menos 2 caminos. Sí. Hoy en día vemos rondas pre-semilla en Latinoamérica. Cuando yo hablo de Latinoamérica, hablo de Latinoamérica incluyendo Brasil, que es donde invierte Latitud. Latitud invierte en México, de México, Ushuaia y Argentina, ¿no? Para abajo. Correcto. Y lo digo este comentario porque a veces las rondas brasileras son un poco más grandes, ¿no? Los mercados más desarrollados suelen ser un poquito más grandes. Pero esa ronda pre-semilla, en la que suelen participar ángeles y también fondos pre-seed, fondos pre-semilla o microfondos como Latitud y algunos otros latinoamericanos o globales, yo le diría que el promedio está hoy entre alrededor de 400 a 500 mil dólares. Pueden ser más pequeñas, pueden ser de 250, pueden ser un poco más grandes, hasta 750 quizá, pero si vamos a simplificar el promedio en los mercados más grandes de Latinoamérica, digámosle que están alrededor de 500 mil dólares. Generalmente la dilución, qué porcentaje de la empresa vende la compañía en esa ronda, se acerca más bien al 10%, más que al 20%, ¿sí? Casi, te diría, el 99,9% de los casos sucede con SAFEs, ¿no? Con notas convertibles, no hay una emisión de equity. Esa es la número 1, la ronda pre-semilla. Para que todos nos estén siguiendo, si es una ronda promedio de 400 a 500 mil dólares con 10% de dilución, la evaluación implícita
es entre 4 o 5 millones. Correcto. De nuevo, si quieren simplificar el rango, lo podemos poner con muy buenos equipos, entre 3 millones y 6, quizá 8 millones, pero como bien decís vos, yo creo que podemos mirar 4 o 5 millones de evaluación post-money como un promedio en esta ronda, ¿no? La segunda ronda, que me parece interesante mencionar, es lo que yo llamo una early seed, una ronda semilla pequeña, que puede ser una ronda de 1 millón a 1,5 millones, ¿sí? En la que ya participan fondos un poquito más grandes, seed funds, de Brasil o de México, de otros lugares. Y ahí la dilución en general se acerca más al 20%, porque esta ronda, como la primera, también es para equipos que están muy temprano, que ya tienen un PowerPoint, ¿sí? Una presentación y no mucho más, ¿no? Entonces, levantan un poco más, pero en general en promedio se diluyen un poquito más. Entonces, si quieren simplificando mucho, tomando una ronda más en el upper end, una ronda de 2 millones a una evaluación de 10 millones, ¿sí? O de 1.5 a una evaluación de 8 millones, ¿sí? La ronda Early Seed. Y luego el tercer tipo de ronda es lo que yo llamo una Large Seed, una ronda semilla más grande, que en general es para equipos que ya vienen con tracción, que ya tienen un producto en la calle, un MVP, usuarios o clientes, algo de monetización probablemente, y que han validado unas hipótesis claves, en general. Son rondas semilla, digámosle, de 3 millones para arriba, ¿no? Y ahí la dilución casi siempre está en el 20% más. Entonces hablemos ahí de una ronda, si quieres, de 3 millones a una evaluación de 15, una ronda de 4 millones a una evaluación de 20, ¿no? Espero que eso tenga sentido. Hablemos de la participación de inversionistas extranjeros. ¿Cómo lo has visto cambiar en este último año, 2 años? Digamos, ¿siguen invirtiendo? ¿Están entrando más tarde? ¿Cómo has visto el comportamiento? Ahí el primer comentario sería que durante este bull market, ¿no? Este 2021, en el que hubo 18 billones de dólares invertidos en Latinoamérica, vimos muchos fondos americanos, yo le diría internacionales, pero especialmente norteamericanos, invirtiendo en la región, ¿no? Bastante activamente y obviamente algunas rondas muy avanzadas para compañías muy avanzadas, pero también en ronda semilla, ¿no? Vimos mucho fondo bajando a la región, pocos de ellos contratando equipo en la región, pero partners quizás tomándose un vuelo a San Pablo, a México, y sin duda muchos fondos invirtiendo en Zoom calls, en videollamadas, ¿no? Que también se vio mucho. Que fue obviamente, si quieren, algo positivo que dejó la pandemia. Acercó la pandemia, la videollamada, acercó Latinoamérica a Silicon Valley, a Nueva York, si quieren, y a Londres y a Miami, ¿no? Eso, sin dudas, en el último año y medio, desde que los mercados se enfriaron, digámosle, en mayo del 2021, eso fue retrayéndose, ¿no? Muchos de estos fondos globales fueron de a poquito retirándose de Latinoamérica, dándole más miedo a tomar tanto riesgo. Ya están tomando mucho riesgo invirtiendo en startups tempranas, pero además para invertir en mercados emergentes como nuestra querida Latinoamérica. Esto quiere decir que hay menos capital extranjero, ¿no? Y eso lo vemos en el número que les comenté recién. Habiendo dicho eso, sigue habiendo, yo les diría, alrededor de 50, más o menos, depende del nivel de actividad de fondos globales que siguen haciendo algo de inversiones en Latinoamérica. Unos pocos tienen gente contratada en los países latinoamericanos, otros quizás no tienen gente, pero tienen mandatos. 30% de mi fondo, de mi nuevo vehículo, es para invertir en Latinoamérica. Y tienen que hacerlo, ¿no? Y el último tercio, yo te diría que fueron los fondos más turistas, ¿no? Que vinieron de un tiempito porque vieron oportunidad y hoy sí se retrayeron. Yo creo que estamos, si tengo que resumir, en un mejor lugar que hace 3 años en ese sentido, ¿no? Si bien el nivel de capital todavía no está a la altura, muchos fondos aprendieron en Latinoamérica, ¿sí? Hicieron network en Latinoamérica, así que yo creo que soy optimista en ese sentido, mirando para adelante. Hablemos del perfil de compañía que levanta capital hoy. En 2020, 2021, parte del 22, conocí a muchos operadores que estaban ex empleados o incluso empleados de compañías Big Tech o de startups, unicornios que les estaba yendo bien, que empezaban a levantar capital incluso antes de salir de sus trabajos y tenían mucha demanda y pues lograban levantar rondas significativas con PowerPoints. Hoy, ¿cuál es el perfil de empresa que ves levantar capital? ¿Ves empresas un poco más maduras? ¿Sigues viendo PowerPoints? ¿Ves empresas haciendo más bootstrapping, dilatando más el momento en el que salen a levantar capital? Y te respondo primero sobre los perfiles de los fundadores. Ahí sí vemos un cambio, ¿no? No es un cambio radical, pero sí vemos un cambio. ¿Por qué? El costo de oportunidad de dejar tu trabajo y ponerte a emprender pasó a ser mucho más alto en este mercado. Así de simple, ¿no? Hace 2 años, en medio del bull market, un buen emprendedor, un buen operador que venía trabajando en un muy buen rol en una de las grandes, en Nubank, en Mercado Libre, en Rappi, o quizás en compañías más tradicionales, sabía que se armaba un buen equipo con una buena idea, una buena tesis,
y hacía bien las cosas, debería tener una chance alta de levantar por lo menos esa primera ronda pre-semilla o semilla. Esto de nuevo en el bull market, ¿no? Y pagarse un sueldo. Digo, quizá también apostar a armar una tremenda compañía, pero al menos pagarse un sueldo por unos años, ¿no? Y eso cambió, ¿no? Hoy, se lo dije, hoy pasamos de 18 billion a 3,5 siendo invertidos por año en Latinoamérica. Significa que hay mucho menos capital y hay mucho menos fondeo. Y entonces las chances de levantar capital son menores. Y toma más tiempo, ¿no? Como decías. ¿Cómo impactó esto? Ahí hacemos un chiste nosotros que después, cuando se pinchó el mercado, volvimos al B2B, al B2C, business to business y business to consumer, ¿no? Dos tipos de compañías que venden directo a empresas o las que venden al consumidor. Nosotros hacemos el chiste de que el mercado de emprendedores volvió al B2B, B2C, porque decimos back to banking, back to consulting, ¿no? De que muchos emprendedores que hace 2 años hubieran tomado el riesgo de salir a emprender, hoy en día prefirieron volver a sus trabajos más cómodos. No digo que no trabajen fuerte, pero por lo menos con menos riesgo en banca, en consultoría o en corporaciones o en big tech, como tú decías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Nosotros creemos que desapareció como el emprendedor del medio, de la mitad de tabla, digamos, una analogía futbolista. ¿Por qué? Seguís teniendo los extremos, los dos extremos siguen empezando compañías. Por un lado, chicos o chicas muy jóvenes, quizá con muy poca experiencia laboral, saliendo de la universidad con una idea, con mucho sueño y saliendo a emprender. Algunos de ellos la podrán hacer y la podrán construir. Y del otro lado, del otro extremo, tienes founders comenzando compañías que vienen de realmente muchísima experiencia, ¿no? O founders con un exit previo, ¿cómo se llama? Repeat founders, ¿no? Founders que están volviendo a emprender con un exit, o quizá alguien con, no sé, 10 años de experiencia y un rol hiper senior en una media compañía, que esos tipos saben que si bien el fondeo se redujo mucho, deberían tener una muy buena chance de levantar una ronda. Entonces, de nuevo, en los dos extremos se ve actividad, desapareció un poco el founder más oportunista, más turista también, y no nos parece necesariamente algo malo, porque emprender es muy difícil, muy solitario, especialmente en mercados como Latinoamérica. Entonces hay que, sin dudas, hacerlo, no porque hay capital dando vueltas, sino que hacerlo, creemos nosotros, porque hay realmente un deseo muy fuerte de construir, una pasión muy fuerte por resolver ese problema. En mis conversaciones con emprendedores siempre está la pregunta de, oye, ¿el mercado va a volver? ¿Cómo va a volver? Y sin duda, creo, digamos, hay ciclos económicos, ¿no? Pero personalmente creo que lo que vivimos en 2020-2021 no va a volver, creo que fue un extremo, y quizás tampoco debería volver, digamos, es lo mejor que no vuelva, porque creo que creó muchos excesos. ¿Cuáles son tus reflexiones, digamos, de lo vivido esos años? ¿Qué crees que, digamos, estuvo de más? ¿Qué crees que estuvo de más y deberíamos de tener top of mind hacia adelante? ¿Y qué cosas rescatas, ¿no? Bien. Sobre tu primer punto, coincido que no vamos a volver, quizá por un par de ciclos macroeconómicos, a ese nivel de fondeo. Sin embargo, yo creo que Latinoamérica somos muy, muy optimistas, ¿no? Creemos que salvando quizá las variaciones anuales, de acá a 10 años no tengo dudas de que el ecosistema latinoamericano se va a seguir desarrollando. El nivel de fondeo de venture en Latinoamérica va a seguir incrementándose. Y a eso apostamos con Latitude. Y el Latitude quiere ser parte de eso, ¿no? Ayudando a los founders muy, muy tempranos. Así que somos optimistas. Respecto, sí, a tu comentario sobre los extremos vividos en 2021, principios de 2022, post pandemia, en este bull market, y las consecuencias, los excesos, coincido contigo. Creo que, si bien ayudó a acelerar muchas compañías, sin dudas, llevó a algunas compañías a sus IPOs, como Nubank, que le hace bárbaro a Latinoamérica que existan casos como esos, sin dudas. Creo que también trajo algunas consecuencias negativas en el ecosistema, ¿no? Especialmente, sí, en los early stages y en Series A, Series B. Yo creo que el principal, si me preguntas a mí, fue que hizo muchos founders, muchos emprendedores, levantar demasiado capital demasiado temprano. ¿Mucho capital es malo? No. El tema es el timing, el para qué y qué evaluaciones, ¿no? Entonces, si quieres, rompamos eso en partes. Vi muchos fundadores que levantaron rondas semillas muy grandes, digámosle de 3, 4, 5, 6 o más millones, cuando todavía no tenían un producto en la calle, todavía no habían validado con la demanda, con el mercado, lo que querían construir. Quizá habían hecho una encuesta, quizás ellos traían un learning, un aprendizaje de su trabajo anterior, quizás habían hablado con algunos posibles usuarios, pero la realidad es que no lo habían salido a validar con la demanda, como le digo, con el mercado, ¿no? Y levantaron esas rondas de fondos grandes que luego le pusieron mucha presión, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un par de problemas. Número uno,
al ya tener ese nivel de levantamiento de capital de esos inversores, ya tienes una presión descomunal, un target on your back, como decimos, una mira en tu espalda, ¿no? Tienes expectativas, exactamente, presión, que ejecutar muy rápido, que crecer muy rápido. Si tú me preguntas a mí, creo que las etapas más tempranas, lo mejor es, como dice Y Combinator, do things that don't scale, ¿no? Iterar, probar, testear, experimentar hasta encontrar lo que quizás realmente tus usuarios quieren, ¿no? Entonces, al principio, tomarse las cosas un poco más despacio. Lo segundo fue que, claro, levantar mucho capital generó ineficiencias en la inversión de ese capital de esos startups, de esos fundadores. Y lo hablaba con algunos invitados que tuviste acá. Digo, si levantás 3 millones, ¿es posible luego gastar esos 3 millones como si hubieras levantado uno? ¿O 1 millón o $300.000? Y la respuesta que te dan todos los fundadores, los emprendedores es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque levantaste 3 millones y sabés que, bueno, vamos a este proyecto lateral que puede ser interesante, vamos, persigámoslo, ¿no? Mi oficina, mis empleados ven que la oficina del lado de la compañía, de esta otra startup que levantó menos plata que yo, tiene una mesa de ping-pong y tiene masajes todos los días. Bueno, un poquito mejoramos la empresa, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que generó ineficiencias, hizo fundadores gastar demasiada plata de manera ineficaz y quizás hasta crecer, especialmente crecer los equipos demasiado temprano, que no es bueno para nadie, no es bueno ni para el fundador ni para el empleado tampoco, ¿no? Porque incrementa el riesgo de ese puesto. Y lo último, lo obvio, es levantar mucha plata muy temprano. La implicancia lógica es que las evaluaciones fueron muy altas, ¿no? Y ahí, bueno, quizás si tú miras la evaluación como una vanity metric, como una métrica de vanidad, levanté una ronda, mi compañía vale 50 millones y tengo un PowerPoint, o quizás los fondos veían a sus startups levantar rondas a múltiplos. Pero sabemos los dos y tu audiencia también, de que eso así no se construye una compañía, ¿no? Y lo que pasó fue que luego esas startups que habían levantado evaluaciones bastante altas tuvieron que volver al mercado 18 meses después, 24 meses después, y su empresa no había seguido la evaluación, ¿no? La evaluación se había movido más rápida que las ventas, ¿no? Y eso los puso en un problema. Y muchas de esas compañías les costó más levantar capital, tuvieron que hacer down rounds, que son rondas a evaluaciones menores, reestructuraciones. Así que bueno, esos son algunos de los elementos que dejó, me parece, negativos. Sí, yo creo que lo otro que ayudó fue si querés, a fondos latinoamericanos, fondos semilla, levantar más vehículos, y eso hoy implica más fondeo disponible para startups, no solo en ese momento, sino en los 2 años y medio siguientes, ¿no? Porque estos fondos levantaron, solo para explicar esto mejor, levantaron estos vehículos nuevos durante el bull market, porque también para ellos era más fácil levantar fondos, y luego tienen en promedio 2 años y medio, 3 años para invertirlos. Entonces estamos viendo como el final de ese dry powder, ¿no? De ese capital para inversión que tienen estos fondos. Bueno, esos son 2 puntos, me parece, interesantes. Dado este contexto, me gustaría hablar de la mentalidad que un emprendedor debería tener respecto a levantar capital. Y doy un par de datos. Entre 2017 y 2020, alrededor de 3 de cada 10 startups que levantan una ronda semilla levantaban una serie A 2 años después. En 2022 y 2023, este número es 1 de cada 10 startups. Entonces, te habla de que la probabilidad de levantar una ronda subsecuente es 3 veces menos de lo que era hace un par de años. En un mercado donde levantar capital es significativamente menos probable, ¿cuál crees que es la mentalidad correcta con la que deberían operar los emprendedores respecto al financiamiento de su negocio, ¿no? Pensando especialmente en torno a qué tanto riesgo tomo versus rentabilidad. Yo creo que la consecuencia natural es entender que el financiamiento externo no está garantizado, ni para compañías tempranas, ni para compañías que ya están facturando y están más avanzadas. No está garantizado, no para nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir construir las compañías de otra manera, ¿no? De una manera más eficiente, ¿no? Mirando los unit economics, ¿no? Mirando la inversión en distintos tipos de proyectos, los trade-offs, las decisiones que hay que hacer. Y eso puede tener distintas implicancias en distintos estadios. Yo creo que muy temprano, en los estadios presemilla y semilla, a veces tiene que ver con, si se puede bootstrapear, sin duda. Yo los fundadores que lo pueden hacer, yo siempre los entusiasmo a hacerlo, ¿no? Y la segunda es, bueno, si van a levantar de inversores externos, yo creo que es primero ser más conservador con cuándo se levanta la evaluación estimada e ir construyendo la compañía más en etapas, ¿no? Con building blocks de a poco. Pelando pequeñas capas de riesgo en cada ronda de financiamiento. Un poquito más adelante, cuando la compañía ya tiene una operación más avanzada, tiene ingresos, tiene costos, obviamente tener muy en mente la estructura de costos, el burn, como se dice, cuánto se quema, cuánto runway van a tener, pero ahí especialmente mirar un poquito la posibilidad de acercar esa compañía
a la rentabilidad, ¿no? Y creo que capaz me haces un doble clic sobre eso, ¿no? Ver si esa palanca existe. Sí, y de hecho lo que te quería preguntar es, hoy a una startup que levanta capital, ¿qué tipo de plan financiero le recomiendas? ¿No? Y siendo específico, ¿cuántos meses de runway, digamos, de flujo de caja crees que debería proyectar esa compañía? Y te lo pregunto porque justo hace una semana hablaba con un emprendedor que acaba de levantar una ronda semilla de alrededor de $1 millón y me pedía feedback para su plan financiero para 2024, ¿no? Y él, creo que muy responsablemente, me decía, mira, mi prioridad es vender y volverme rentable este año para no depender de más capital externo. Y entiendo la intención, digamos, alineado a lo que decimos, pero mi temor a la vez era que al optimizar por ventas antes de tiempo en una etapa temprana, pues podría estar, digamos, descuidando invertir en su producto y ser más ambicioso, ¿no? Porque al final de cuentas estás yendo por el camino de Venture Capital también, ¿no? Totalmente, pero bueno, ahí está de nuevo la distinción de ir por el camino de Venture Capital de una manera un poco más consciente y eficiente, ¿no? Y no creer que la plata es gratis e infinita, que no la es, lo sabemos todos muy bien, y por momentos hace 2 años se pensó que sí. Entonces, a tu pregunta, tiene que ver con, ¿te acuerdas que hablamos de cuánto se tarda en levantar la ronda en un comienzo? Tiene que ver con eso también, ¿no? Durante el mercado, el bull market, los founders asumían que podían levantar para 12 meses de runway, para 12 meses de operación y volver a levantar, ¿no? Y hoy en día sabemos que eso va a ser muy difícil porque las instancias, lo que hay que demostrar entre una ronda y otra, se vuelve mucho, mucho más claro. No te digo que haya números perfectos, ¿no? ¿Viste? A veces se habla de, para una serie A necesito 1 millón de ingreso anualizado. Y no existen esos números tan claros, ¿no? Sí te diría que hay pisos, ¿no? He visto compañías levantar una serie A con 1 millón, he visto compañías levantar serie A con 3, 4, 5 millones, depende del modelo de negocio, depende de los márgenes, de muchas cuestiones, ¿no? A tu pregunta, lo que sí creo es que hoy los fundadores, si están saliendo al mercado a levantar, ¿sí?, van a querer capitalizar su empresa un poco más y su balance sheet un poco más, ¿no? Entonces, si hacen bien las cosas y son exitosos en ese proceso, seguramente levanten para más tiempo, ¿no? Cuando hace 2 años capaz algunos emprendedores levantaran para 12 meses de operación, yo creo que todo el mundo hoy recomienda tratar de mirar por lo menos 24 meses, idealmente 36 meses o más, ¿no? Yo diría entre 2 y 3 años. Hay gente que está más todavía, depende mucho luego de cómo proyectas ventas, como bien tú decías, ¿no? Entonces yo creo que 24 meses plus es un buen número. Proyectar ventas en esa etapa es bien difícil, ¿no? O sea, en una etapa presemilla es poco predecible tus ventas. Totalmente. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Luego es ok, pero si vos me estás diciendo, Tomes, un ratito, que hay que tener cuidado con no levantar demasiado mi evaluación muy temprano, ¿no? Pero me estás diciendo, bueno, si tengo el capital, si me lo están ofreciendo en este mercado tan complejo, tómalo. ¿Cómo hago eso, no? ¿Cómo levanto más capital? Yo creo que ahí es un balance y lo que entusiasmaría yo es no siempre optimizar por evaluación, ¿no? Yo creo que la prioridad número 1 en un mercado tan difícil como este es capitalizar tu empresa, a nivel fundraising, ¿no? Capitalizar tu empresa y saber que tienes ahí esos años para de nuevo iterar, encontrar product market fit, ¿no? Perfecto. Creo que ya hemos hecho un buen contexto de lo que está pasando en el mercado de financiamiento y levantamiento de capital en Latinoamérica. Así que ahora sí me gustaría profundizar en el cómo, ¿no? Cómo levantar capital este año, en 2024. Digamos, como detalle, la discusión que vamos a tener es enfocada en la primera ronda de inversión, que es donde participa principalmente Latitud. Podemos llamarlo una ronda ángel o presemilla, dependiendo de quiénes participan. Creo que toma ambos nombres. Dicho eso, mi primera pregunta en esta línea es, hoy, ¿cuál dirías que es el momento correcto de un negocio para levantar su primera ronda de capital? Y me gustaría distinguir sobre todo entre emprendedores, como mencionaste, hay 2 perfiles de emprendedores, ¿no? O emprendedores más experimentados o ejecutivos, operadores experimentados, versus aquellos emprendedores que quizás son más jóvenes, primerizos. ¿Cuál es su consejo para ambos acerca de, oye, en este momento recién hace sentido que empieces a pensar en levantar capital? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Como dijimos, si tú puedes bootstrapear la compañía y ir generando tracción y validación, es lo ideal. Pero sumamos un caso que la capacidad de bootstrap es limitada, ¿no? Un caso que hay que salir a levantar capital externo. Yo creo que los fundadores tienen básicamente
dos momentos o dos caminos para hacerlo, ¿no? Por un lado, vemos fundadores que deciden ir por el camino A, que es el siguiente. Levantar esa ronda pre-semilla, un equipo fundador sin producto, digámosle, ¿no? Sin un MVP, sin validación de su idea en el mercado. Levantan esa ronda pre-semilla de ángeles y microfondos, fondos pre-semilla que están acostumbrados a tomar este altísimo nivel de riesgo, invirtiendo básicamente en un equipo, una tesis, una idea, si le queremos decir, un PowerPoint y un mercado, ¿no? Porque este equipo va a construir un determinado mercado, o sea, servicios financieros en Brasil para pymes. Entonces levantan una ronda pre-semilla con esos inversores más pequeños y luego con esos $500,000 salen a ejecutar ese MVP, ¿no? Y a validar esas hipótesis iniciales. Recién, digámosle, después de 12, 18 meses, con esos $500,000, habiendo construido el MVP y ojalá habiendo validado, mira, el mercado sí me está pidiendo esto, ¿sí? Todavía no tengo todo resuelto, pero hay indicios claros de que el pain es este, que el producto va por aquí. Recién ahí salí a levantar la primera ronda semilla, ¿no? De seed funds, de fondos semillas globales. Ese es el camino 1. El camino 2 es para emprendedores que quieren moverse un poco más rápido, pero también tiene más riesgo, que es, de nuevo, digamos, en una situación en que el equipo tiene un PowerPoint y no mucho más, un equipo formado, un equipo de cofundadores formados, con un PowerPoint, salir directamente al mercado, out of the gates, salir directo a levantar una ronda semilla, probablemente más chica, de esos fondos semilla, ¿no? De una ronda de, digámosle, 1.5 millones. Entonces, para poner un camino al lado del otro, el camino A implica levantar, digámosle, una presemilla de $500,000, ejecutar y luego salir directamente a levantar una ronda semilla más grande de 2,5 millones de dólares, 3 millones de dólares. ¿Sí? El segundo camino implica levantar directamente una ronda semilla un poco más pequeña. Entonces, esos son los dos caminos. ¿Existe uno mejor que el otro? No necesariamente, la verdad que no hay una respuesta correcta. Depende de muchas cosas, depende del perfil de riesgo-retorno que tiene cada emprendedor, su deseo de tomar más o menos riesgo. Depende del perfil de esos emprendedores, de su experiencia, depende de la industria. Hay industrias que requieren levantar más plata más rápido o moverse más rápido. Pero a priori nosotros creemos que el camino A disminuye el riesgo, ¿sí? Disminuye el riesgo de fundraising porque levantas de los fondos inversores indicados en el momento indicado, ¿no? Cuando vas a levantar al mercado de los fondos más grandes, de los fondos semilla, ya tienes validación, ¿no? Así que en muchos casos, y también debería alinear mejor incentivos, ¿no? Porque estás levantando a los inversores correctos en la etapa correcta. Y este primer camino, digamos, el camino A, ¿se lo recomiendas tanto a emprendedores, digamos, experimentados que quizás llevan 10 años trabajando en tecnología o 10 años trabajando en banca o retail, versus el emprendedor primerizo que quizás acaba de salir de la universidad o empezó a emprender después de trabajar un par de años? Mi respuesta honesta, Enzo, es que sí. He visto emprendedores con exits, emprendedores que han vendido su compañía anterior a 1 billion, que salieron a armar una nueva compañía, la pudieron levantar el capital. Obviamente levantaron, no sé, en este caso 6 millones a crear su compañía nueva y luego no encontró demanda en el mercado. Y bueno, es fácil decir, bueno, los buenos equipos pivotean, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil pivotear. Es algo que se tenga mucha humildad muy temprano. Entonces, si me preguntas a mí, creo que el camino A, de nuevo, depende de cada emprendedor, pero creo que en general disminuye el riesgo, alinea mejor intereses con los inversores y al final es todo financiamiento semilla, ¿no? Porque estamos hablando de la pre-semilla, la semilla, es todo casi seguramente en safes, en notas convertibles, solo que levantaste una ronda menos plata en la primera a una determinada evaluación y la segunda, si es que era una evaluación bastante más alta. Entonces, quizás en promedio el blended valuation entre ambas quizás te da mejor que en el camino B. Pero de nuevo, depende de cada caso. Quizás una compañía tiene que salir a levantar y ejecutar más rápido porque tiene mucha competencia o porque está armando un play de infraestructura y no puede armar un MVP con $500,000. Entonces, no hay respuesta correcta. Pero en general, nosotros creemos que hasta para emprendedores muy exitosos, el primer camino tiene sus virtudes. Uh-huh. Ahora, haciendo doble clic, sobre todo para digamos, la verdad es que cuando uno ve, digamos, el demográfico de los emprendedores, los que tienen esa experiencia son menos, ¿no? Por simples números, ¿no? Pensando en el resto que quizás no tienen, pues no trabajaron en un Rappi o en un Nubank, bueno, no sé, algún otro unicornio durante muchos años. A esos otros emprendedores que quizás es su primera vez levantando capital, me pregunto si les recomendarías, oye,
trata de tener más validación antes de salir al mercado. Sin dudas, como te decía Enzo, pero de nuevo, entonces más validación antes de salir al mercado es o fondeándote a ti mismo, con ahorros, digamos, o con la venta de la compañía, las ventas de la facturación de la compañía, o con inversores muy tempranos, ¿no? Porque tú me preguntas, antes de salir a levantar capital, correcto, pero especialmente antes de salir a levantar capital de fondos, de inversores más institucionales, ¿no? Y ahora si quieres, cuando hablemos un poquito del playbook, es distinto pitchear un ángel que a un fondo, ¿sí? Es distinto. El proceso tiene lógica que sea distinto, ¿no? Entonces, por eso te digo, me parece, coincido contigo, cuanto más puedas validar tu hipótesis, tu idea de compañía antes de pitchear a los fondos semilla, en mi opinión, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a ese fondo vas a haber disminuido riesgo. Una última pregunta antes de meternos de lleno al playbook de levantamiento de capital de Latitud. Me gusta pensar en el ROI, el retorno de inversión del tiempo que uno puede invertir en levantar capital, porque he visto muchos emprendedores que, en mi opinión, salen a levantar capital sin estar preparados o antes de que su negocio esté listo y que terminan perdiendo tiempo y más importante, creo, energía y foco valioso para su negocio. Incluso llegan a estar frustrados y pasan 3, 6 meses, 9 meses sin poder levantar capital. ¿Cómo puede un emprendedor, antes de efectivamente tomar la decisión de salir a levantar ese capital, hacer una evaluación honesta de si su negocio es invertible o si es mejor seguir enfocado en seguir vendiendo, hacer producto, mejorar tu tesis? Muy buena pregunta. Yo creo que es invertible o si está listo para levantar de ese tipo de inversor, ¿no? Porque de nuevo, los inversores no son iguales. Hay una frase que me gusta a mí que es para los fondos: Your fund size is your strategy. Un fondo enorme de 1 billion invierte con una mirada distinta a un fondo pequeño de $10.000, y un fondo de 10 millones de dólares invierte distinto a un ángel. Los ángeles, por definición, deberían estar dispuestos a tomar más riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si estás listo para recibir inversión y de quién, ¿no? Obviamente conocer muy bien tu negocio, ¿no? Sin dudas. Pero como bien decías hace un rato, tan temprano a veces es difícil tener proyecciones realistas y concretas. Entonces ahí yo creo que algo interesante es benchmarkear, comparar, ¿no? El nivel número 1, obviamente, ver todo el contenido que puede haber online. Y bueno, Startupeable me parece un muy lindo recurso en ese sentido. Contenido en español o en inglés. Segundo, hablar con pares, ¿no? Hablar con otros founders o de tu estadio, especialmente si puedes hablar con alguien que esté un pasito más adelante. Los que estén 5 pasos más adelante, quizá no te den mucha pelota, salvo que sea tu tío, tu primo. Pero hablar con fundadores que estén un pasito adelante tuyo, ¿no? Para entender qué métricas tenían cuando levantaron esa ronda semilla, ¿no? Depende del modelo de negocio. Y el tercer punto clave es el siguiente. Me parece importante empezar a hablar con fondos antes de levantar la ronda. ¿Sabes? Nos empezamos a meter un poquito en el playbook, que es, hay 2 tipos de conversaciones con fondos, con VCs, ¿no? Una es una conversación de, hola, estoy levantando capital, quiero tu plata, ¿sí? Un pitch, ¿no? I'm fundraising. Te quiero presentar mi compañía porque me interesa que la analices para una inversión. Y en ese marco la discusión va a ser así, va a ser una discusión en que te van a estar analizando formalmente, ¿no? Y va a haber un proceso y ese fondo tiene su propio mandato, darle una respuesta a ese emprendedor en una semana, 15 días, depende de cómo bueno sea el fondo, ¿sí? Hay otro tipo de conversación, que es lo que yo le digo el pre-marketing. Se le habla, también se dice testear las aguas, ¿no? Test the waters, que es, hola, Pedro, tenemos un muy amigo en común que nos ofreció conectarnos. Yo no estoy levantando capital todavía, porque ni siquiera estoy seguro de que esté listo para levantar capital. Me encantaría conocernos, contarte un poco de mi compañía, pero especialmente entender cómo tu fondo invierte en marketplaces, digamos, en Latinoamérica para rondas semilla. ¿Qué les gusta ver? ¿Qué tipo de métricas les gusta ver en cuanto a ventas, a revenue, en cuanto a retención? Y preguntarles, ¿han invertido en mi sector o en mi modelo de negocios? ¿Tienen alguna compañía muy parecida a mí, que quizás competidor? Digo, hacer un poco también ese trabajo, ¿no? Es importante decir que estas conversaciones de pre-marketing está bueno hacerlo con 5, 10, 15 fondos. Si lo haces con 50... Ya es una ronda. Ya está fundraising, correcto. Entonces, exacto. Y los fondos se hablan entre ellos. Correcto, los fondos se hablan entre ellos. Entonces lo importante creo que ahí es identificar algunos que te parezca que pueden tener un buen fit, pedir una intro, quizás los conoces, y testear las aguas. En eso, ver si ese momento, ese tamaño de fondos en este momento del mercado están invirtiendo. Quizás te dicen, mirá, nos gusta lo que estás haciendo, pero el mercado está muy complicado, hablemos en 6 meses también, ¿no? El timing es importante. Ok, me encanta. Esa idea también yo la suelo
aconsejar, la llamo inteligencia competitiva, ¿no? Al final es algo que hacen los mismos inversionistas cuando están evaluando una compañía. Simplemente es hacerlo tú antes para saber, a ver, quizás también puede ser que hoy hay 10 competidores más en ese espacio. ¿Qué tendrías que hacer para diferenciarte? De esa manera también puedes construir la relación con ese inversor, ¿no? Y siempre se habla de que los fondos invierten en líneas, no en puntos. Pero está bueno porque si ese emprendedor habló hoy, enero 2024, con ese fondo, sin pitchearlo, y luego vuelves a hablar en 6 meses y creciste tu revenue 30% mes a mes, va a haber bastantes razones de que ese fondo vea la línea entre los puntos y vea cómo ejecutaste y cómo cumpliste tus promesas o tus proyecciones, ¿no? Ahora sí, pongámonos más tácticos. Ya has hecho un preview del playbook de Latitud, pero pues me gustaría meternos de lleno a lecciones prácticas que han tenido en Latitud de apoyar a pues, más de 1000 startups levantando capital. Empecemos por la preparación previa, lo que tú hablas de, creo que le llamaste como que el pre-fundraising, ¿no? Todo ese proceso antes de salir a levantar capital. Hablemos primero de materiales. ¿Cuáles son, digamos, los materiales mínimos que debo tener preparado para salir a levantar una ronda? Los materiales, la verdad que en esos estadios tempranos es simple, ¿no? Y empezamos por el pitch deck, el deck, la presentación, el PowerPoint. Y creo que ahí es donde tiene que estar el 80% del tiempo, ¿no? No en el diseño necesariamente, no en la duración. Digo, hay compañías que requieren un poco más de explicación que otras, pero creo que es muy importante trabajar la narrativa, ¿no? ¿Por qué ese equipo va a poder construir hoy una empresa significativa en ese espacio, ¿no? Y ese trabajo lleva tiempo. Nosotros usamos la analogía, es mejor estar afilando el hacha por 3 días y después talar el árbol en 3 horas, antes que salir a talar el árbol con una hacha mal afinada, ¿no? Entonces, primer punto es el deck. Y ahí sí también entusiasmaría a ese emprendedor cuando arma la primera iteración. El emprendedor tiene muy claro ese negocio en la cabeza, ¿no? Y cree que es muy obvio desde afuera, pero saldría a socializarlo no solo con otros socios o empleados, sino también con otros founders, ¿no? Quizás con un primo y sin duda con algunos inversores amigos, para ver si realmente se transmite de la manera que ellos creen que se transmite. Hay un segundo punto que es el data room, si quieres, que esto lo menciono muy rápido, que es qué otra data puedes mostrar además de lo que está en el deck, profundizando, ¿no? Modelos financieros, que en este estadio muy temprano el modelo, la única certeza del modelo financiero es que no es certero, pero me parece interesante y ahí vamos a hablar de especialmente cuánto está saliendo a levantar. Ahora hablamos de esto, de qué tamaño de ronda. Estoy saliendo a levantar las rondas, la de 500, la de 1 millón, la de 2 millones. Lo más importante, y el data room tendrá otras cuestiones, ¿no? Listas para reference checks, entrevistas con clientes, múltiples cosas. Un análisis del mercado para mí es fundamental, que eso va a estar reflejado en el deck. Este punto lo menciono. Me parece que poder demostrarle a los inversores que tú hiciste un buen análisis del TAM, del Total Addressable Market, que no importa cómo no siempre tienes que mostrarlo con el TAM y el SAM y el SOM. Lo importante acá es mostrarle al inversor, con un análisis en general me gusta ver algo bottoms up, que es de abajo para arriba, desde cantidad de clientes, facturación, cuánto puedes llevar a facturar esta compañía en 3, 5, 10 años. Creo que demostrar que al menos pensaste sobre eso como emprendedor, que hiciste un trabajo y mostrar cómo lo estás procesando, aunque no tengas todas las respuestas, me parece muy importante, ¿sí? Entonces puede haber unas planillas de soporte para eso. Entonces, ¿consideras importante un modelo financiero en este data room para esta primera ronda? Me parece que está bueno Sí me parece importante demostrar cómo se va a escalar el negocio y el revenue a medida que se escalen clientes, ¿no? Puede haber algo de unit economics, pero no, de nuevo, cuanto más temprano... Entonces, es más, quizás no necesariamente es un modelo financiero como tradicionalmente se piensa, digamos, el pérdidas y ganancias, etcétera, sino un ejercicio sencillo del P por Q, de cómo funciona el precio por cantidad en este mercado. Me encanta, sí, coincido, ¿no? Así es. Que puede basar en una sola hoja Excel, digamos. Totalmente. Si ya estás operando, ya estás vendiendo en el mercado, aunque sea muy temprano, si puedes mostrar el pipeline de ventas en distinto estadio de avance. Acá ya tengo firmado un LOI, un Letter of Intent, tengo firmado un precontrato. Aquí menos. Y puedes adjudicarle pesos relativos a esas ventas, especialmente estamos hablando en B2B. Me parece interesante también, sin dudas. Creo que hay un tercer componente que tiene que ver de nuevo, con lo de afilar el hacha, que es un documento interno, no externo, que es la lista, el CRM, la lista de inversores, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Hacer un ejercicio profundo de salir a mapear el mercado, haciendo research primario propio y también hablando con otros emprendedores, que es, ok, ¿qué fondos invierten activamente en mi mercado, digámosle México? ¿Qué fondos invierten en mi tipo de industria vertical o sector? ¿Sí? Y en mi estadio. Entonces eso va a acotarte, de todos los nombres que escuchas, debería acotarte el foco a
50 fondos. Depende que obviamente hay más fondos invirtiendo en fintech que fondos invirtiendo en hardware. Pero fundamental mapear eso con la información que está disponible. De nuevo, Startupiable tiene unos recursos y haciendo también un poco de market research. Y luego entender quién de tus contactos, en cuáles tienes relación directa y luego en cuáles de ellos puedes tener una warm introduction, una introducción cálida de parte de gente que conoces y que te conoce bien y que conoce tu compañía, que estaría dispuesto a hacerte esa introducción, ¿no? Pueden ser otros emprendedores o pueden ser angel investors, que es fundamental. Y ahora hablaremos un poquito de por qué angel investors, ¿no? Entonces es clave mapear bien el mercado, entender dónde puedes tener buen fit y pensar quién te puede conectar. Porque la idea va a ser, cuando salgas a levantar esa ronda, especialmente la ronda Sevilla, tratar de hablar con la mayor cantidad posible de inversores en el menor tiempo posible, armando una densidad de calendario, como le decimos. ¿Cuántas conversaciones debería tener para poder cerrar esa ronda en promedio que hablamos de 400 a 500 mil dólares, que sería tu primera ronda de inversión? Para la ronda semilla es un poco más variable, pues son rondas menos formales, ¿no? Digo, quizás hablas con muchos ángeles y los ángeles quizás convierten más rápido, ¿no? Es difícil llegarles, pero luego si lo entusiasmas, el ángel te puede dar el sí en la propia llamada o el día siguiente, ¿no? Yo creo que una ronda presemilla, eso depende un poco, capaz 20, 30, depende del tamaño. Creo que tu pregunta es más relevante para la primera ronda más institucional, que es la ronda semilla, la ronda seed, donde va a estar pitchando básicamente fondos, ¿no? Quizás un angel random, pero básicamente fondos. Ahí, y esto es muy importante, esto es un numbers game, es un juego de números, de volumen. Aunque sea un equipo emprendedor muy exitoso, salvo excepciones, va a tener que pitchear muchísimos fondos. Estamos hablando, Enzo, de 30, 50, a veces hasta 100 fondos, ¿sí? Lleva mucho trabajo, especialmente del CEO, y eso es muy importante mapearlo, y mapearlo en la operación de la compañía. Si el CEO va a estar afuera del negocio prácticamente durante 3 meses, porque va a estar haciendo 60 pitches, eso es muy importante también incorporarlo en el leadership de la compañía. Y por eso es tan importante la fase de pre-marketing, ¿no? Para saber que realmente tu tiempo invertido en levantar capital, como decías, esas 50, 100 conversaciones, que es el tiempo más importante de la compañía, que es el tiempo del CEO, que va a valer la pena en, digamos, en ojalá un porcentaje alto de cierre de esa ronda de inversión para justificar el tiempo del CEO fuera de la compañía. Ahora, ¿cómo definir el tamaño de la ronda? Es una buena pregunta, que hablamos del modelo financiero. Entonces, el modelo financiero, más allá de lo que le muestras al inversor, es importante para la startup. Estamos hablando de startups que todavía no son rentables, están saliendo a financiarse para poder financiar la operación, crecer, escalar, invertir en producto. Yo siempre acá digo, ya sumamos que estamos levantando una ronda semilla, ¿no? Levantamos algo, una pre-seed de ángeles, de microfondos, estamos levantando una ronda semilla. Siempre digo que es importante hacer ese análisis de los requerimientos de capital. Ok, para los próximos 24 meses, digámosle, o 36 meses, con una proyección quizás media, digo, dependerá de la compañía, una proyección de ingresos y de costos. Creo que para crecer al nivel que creo que queremos crecer, necesitamos este monto de capital, el baseline, el base case, el caso mínimo, ¿sí? Supongamos que la compañía hace el ejercicio y le da que necesita 1.7 millones de capital, el caso mínimo. Digámosle que pone un buffer, un poco ahí un colchón de seguridad, y decimos, bueno, necesitamos una ronda de 2 millones para realmente llevar a la compañía donde queremos de acá a 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Ese para mí es el número más importante. Veo muchos fundadores saliendo a decir, mira, tenemos una buena atracción, somos un buen equipo, quiero levantar, piensan en su ronda ideal, ¿no? Quiero salir a levantar, a crecer más rápido, más agresivo, quiero salir a levantar 4 millones en la ronda que viene. Eso creemos que acentúa mucho el riesgo. ¿Por qué? Básicamente cuando uno va al mercado a levantar una ronda semilla, los fondos asumen que la dilución promedio de esa ronda, de esa startup, va a ser alrededor de un 20%. Esto es muy simple. Entonces, hay mucha gente que viene en los mercados financieros y me dice, Tommy, pero no están mirando los revenues haciendo un discounted cash flow model. La realidad es que no. Estamos hablando de compañías muy tempranas que pueden no tener revenue tan bajo que no es representativo de lo que va a ser y es muy difícil de proyectar. Entonces, obviamente es un componente importante el revenue, ¿no? Pero quizás hay un pipeline de ventas importantísimo también, que no está todavía llevado a venta. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, el tamaño de la ronda va a determinar el rango de evaluación, ¿sí? Si yo salgo a levantar 2 millones al mercado, el mercado me mira y dice, bueno, van a estar levantando alrededor de una evaluación de 10 millones, más o menos, ¿sí? Si yo salgo a levantar 4, el mercado me va a mirar y va a decir, están saliendo a levantar una evaluación de más o menos 20 millones. ¿Y esto por qué es importante? Porque dependerá
de ese input, entre otros, si el mercado quiere y los fondos quieren interactuar contigo, engage contigo. Y tú lo que quieres es que la mayor cantidad de fondos por lo menos tomen ese primer call. Siempre incentivamos nosotros, miren el base case, el requerimiento base de capital para los próximos 2 años y medio. Salgan al mercado con eso. No tienen por qué poner la evaluación en el deck. El mercado va a entender, ¿no? Y después obviamente llegarán a ese punto. Traten de generar momentum, de hablar con múltiples fondos, 20, 30, 40, y hacer su pitch. Ojalá romperla toda en el pitch, como decimos. Y ahí después verás, si hiciste muy bien ese trabajo, quizás tengas arriba de la mesa no 2 millones, sino 3 o 4 millones o más. Y una vez que tengas esa plata va a ser más fácil negociar y decirle al mercado, miren, ¿saben qué? Dijimos que queríamos levantar 2, tenemos 5 sobre la mesa, vamos a levantar 3 para incrementar nuestra runway, incrementar nuestras chances de success. Y todos ustedes que están dispuestos a asociarse con nosotros, estamos seguros que van a querer lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, es mucho mejor eso, para redondear el concepto, que salir al mercado a pedir 4 a 20, que un tercio de los fondos estén dispuestos a hablar contigo o avancen las conversaciones, fracasar en esa ronda, tener que volver al mercado un mes después diciendo, ¿saben qué? Le dije que quería levantar 4, en realidad vamos a levantar 2, ¿no? Con lo cual, de nuevo, nos parece mucho más importante construir de abajo hacia arriba. Me hace mucho sentido porque al final el atractivo de la compañía es en relación a la evaluación, ¿no? Puede estar construyendo tecnología, digamos, la más pionera, pero si la evaluación se siente fuera del mercado, muchos inversionistas quizás digan, es que sí, es increíble lo que estás haciendo, pero prefiero pasar. De la otra manera, vas construyendo ese interés en el tiempo, ¿no? Como dice Warren Buffett, la mejor compañía no necesariamente es la mejor inversión. Ahora, llegado el momento de hablar con inversionistas, ¿qué has visto que es lo más efectivo para conectar con estos potenciales primeros inversores? ¿Qué hacen los emprendedores que dices digamos, en la comunidad, en el portafolio de Latitude? Son unos cracks en conseguir relaciones con inversionistas. ¿Qué hacen esas personas? Buenísimo. Y sin dudas es importante porque en Latinoamérica falta network, falta más inversores. Entonces, cuesta más que en Estados Unidos en general, ¿no? Y ahí hay varias estrategias y varias tácticas. La primera es, como te dije, armar ese CRM, ¿no? Mapear bien el mercado. No dedicarle, vos hablabas del concepto de ROI, de retorno de inversión. No dedicarle tiempo a fondos o a conectar con fondos que las chances de que inviertan van a ser bajísimos, porque si yo estoy armando una fintech, ¿debería pasar tiempo hablando con ese fondo que invierte en educación? No. Entonces hay que tener bien armado el CRM y bien armado quién te puede hacer esa warm intro. Las introducciones son fundamentales en este negocio. Venture Capital es un negocio, es un mercado privado en el cual la información es imperfecta, hay asimetría de información generalmente a favor del inversor. Es clave que llegues al inversor de la mano de alguien que el inversor respeta. Por eso es fundamental, volviendo un pasito atrás, que en tu ronda presemilla, si le hiciste o no, hayas metido algunos ángeles, ¿no? Ángeles que te gustan, que entiendan tu negocio, que te pueden agregar valor al negocio, pero que también te pueden hacer intros a fondos. ¿Por qué? Si yo soy un fondo de educación global y veo que en este ángel latinoamericano que sabe mucho de educación porque está construyendo hace 10 años, invirtió en esta startup y me está haciendo la conexión, algo interesante ese equipo debe estar armando, porque yo respeto la opinión de ese ángel. Ese ángel es una buena señal. Entonces, eso es fundamental. Ir armando tu cap table, tu mix de inversores y hasta tus advisors o tu network para que te puedan hacer esas conexiones. Quizás son peers, quizás son otros pares, otros emprendedores que te pueden ir haciendo esas intros, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y ahí llegamos, si querés, al momento, y esto es algo muy táctico. ¿Cómo se pide una intro? Esto es muy táctico. En general, las intros se dice que son double opt-in. Ambas partes tienen que querer hacerla, ¿no? Entonces, digamos, yo le pido a un ángel, ¿me podrías conectar con el fondo X? El ángel tiene que salir a decirle al fondo X, hey, me encantaría conectarte con este emprendedor que está armando esto. Y el fondo le tiene que decir, dale, ok, conectame. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Muy táctico. Lo mejor es armar lo que yo llamo, bueno, lo muchos llaman un blurb, que es un par de párrafos contando, cortitos, que se puedan mandar por WhatsApp, por mail, contando de qué es ese equipo que está armando ese equipo, ¿sí? Puede venir acompañado de un deck, un link a un deck o no, pero básicamente es algo reenviable. Entonces, este ángel, tú le mandas esto a tu ángel o a tu amigo le reenvía al fondo y el fondo dice, dale, ok, conéctame. Y armamos la intro, ¿no? De nuevo, algo muy, 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 muy práctico. Pero está bueno trabajar ese blurb y tiene mucho que ver con trabajar ese
ese pitch muy cortito. ¿Cómo resumo en 1 o 2 oraciones lo que quiero hacer, ¿no? El one-line pitch, ¿no? Correcto. Como le diría Y Combinator. Exactamente. Y ahí llegamos, si querés, a un poco al core de nuestro playbook. El playbook al final no es más que una visión de cómo está bueno levantar, que no la inventamos nosotros, la aprendimos mirando a founders de Latitude o no, levantarlo, ¿no? Digamos que armaste el CRM y tienes todas estas intros. Fundraising es un tipo de ventas, no es igual a la venta, porque a diferencia de una venta en la que el comprador toma la decisión por sí solo, en fundraising los fondos miran el fondo al lado, entonces hay un poco de FOMO, un poco de a ver qué hace el otro, ¿no? Entonces no es igual, pero sin dudas es un funnel, es un proceso de venta. Entonces lo tienes que armar, ¿no? Como dijimos, tenés que hacer la preparación, tenés que tener las introducciones. Lo que nos parece a nosotros crucial es no empezar a hablar con un fondo 2 ahora, con otros 2 o 3 en 2 meses, con otros 3 o 4 en 5 meses, que es algo que intuitivamente dirías, ¿por qué no? Yo estoy armando un negocio que es interesante, me ofrecen conectarme con este muy buen fondo, ¿por qué no hablar ya hoy y pitchearlo? Las chances deberían ser iguales a que se hablara con muchos al mismo tiempo. La realidad es que no es así. La realidad es que lo importante en Venture Capital, especialmente para la ronda semilla, es hacer un proceso estructurado y condensado. Hablar con múltiples fondos al mismo tiempo. ¿Por qué? Que es diferente a la etapa de pre-marketing donde sí puedes tener conversaciones más aisladas. Exactamente. Cuando uno dice, ok, ahora formalmente estoy abriendo mi ronda, digámosle, 1 de febrero, Tommy va a abrir su ronda, tengo que tener mapeado todos los fondos y quién me hace la introducción. Idealmente, esto es difícil después de hacerlo en la realidad, pero es un deseo, es un norte. Idealmente, tratar de salir a conectar con esos fondos en un día y buquear todos los primeros llamados para 2 semanas. ¿Por qué? Si yo hablo con un fondo y al mes siguiente con otro, y en 3 meses con otro fondo, el fondo sabe que tiene poder, que puede esperar a que la compañía siga avanzando, a ver cómo voy ejecutando. Si en cambio el fondo sabe que yo estoy hablando con múltiples fondos, 20, 30, 40, 50 fondos al mismo tiempo, el fondo sabe que se tiene que mover rápido, que si quiere analizar y tener una chance de ganar este deal, se tiene que mover rápido. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es generando una dinámica de competitividad, ¿no? Una competición, para que los fondos se apuren y te prioricen entre todos los otros deals que están mirando. Entonces, de nuevo, lo ideal es, cuando abrimos la ronda formal, después del pre-fundraising o pre-marketing, tratar de armar first calls, los primeros llamados, y los pitches con la mayor cantidad de fondos posibles en el menor tiempo posible. Quizás en un par de semanas. Esto es fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Cuál es el objetivo acá? Siguiendo un poco, llegando al final de este framework, es que, de nuevo, estos fondos sientan la presión de avanzar y tomar una decisión, sea por no o por sí, rápido, no dejarte colgado, y quizás en un buen escenario termines teniendo múltiples ofertas más o menos al mismo tiempo, para después tener esas ofertas en la mesa, poder elegirlas o negociar con ellos también, ¿no? Como te decía antes, si yo salí a levantar 2 millones, hice un buen proceso y terminé teniendo 3 millones sobre la mesa, quizá puedo negociar o incrementar un poco mi tamaño de ronda, ¿no? Nos parece súper importante aclarar ese punto. En las conversaciones con los inversionistas, ¿recomiendas dar, digamos, luz acerca de tu expectativa de cierre de la ronda? Decirle, mira, me gustaría cerrar porque he visto emprendedores hacer eso. Quiero cerrar a final de este mes. O quiero cerrar en los próximos 2 meses. ¿Qué tanto es una buena práctica o no? Creo que no tiene mucho downside, no tiene mucho riesgo, pero me parece que los fondos saben que no depende de uno, depende del mercado. Entonces, los fondos lo van a ver y ellos van a decir, ok, es un deseo una expresión de deseo del fundador, ¿no? Saben que lo que va a determinar que pueda cerrar la ronda es que tengas o no las ofertas sobre la mesa. Y lo que hace pensar esos fondos de tus chances, tu probabilidad de tener las ofertas sobre la mesa es con cuántos otros fondos estás hablando más o menos al mismo tiempo. Okay. ¿Tampoco crees que hay un downside de expreso una expectativa de cerrarla, digamos, en un mes y, oye, pasaron 2 meses y todavía no la cierro? Y bueno, y en realidad mi respuesta a eso es mejor no dar un deadline demasiado corto, ¿no? Por lo menos al principio. Luego, si realmente estás avanzando, sí, ¿no? Digamos que ya te llega la primera oferta, ¿no? Ya vengo haciendo fundraising desde los primeros pitches, la segunda ronda de pitches, llegué y ya estuve hablando con partners, y me llega la primera oferta, ahí sí me puedo dar vuelta y a cualquier otro fondo que tengo activo, analizándome, le puedo decir, miren, tenemos una primera oferta, nos pidieron una respuesta para dentro de 7 días, por favor los entusiasmos y les siguen interesados en nosotros nos encantaría asociarnos con ustedes, por favor les pido que nos den una respuesta para X fecha, ¿no? Para apurar un poco el proceso, pero aquí ya estamos hablando hacia el final del proceso.
Ahorita dijiste algo que me generó otra pregunta. Dijiste, ya estás en segundas reuniones, hablando con socios. ¿Recomiendas hablar con no socios? Y es una pregunta en la que ya tengo claramente un sesgo porque a mí me tocó ser analista y luego asociado de fondos. ¿Cuál es tu...? Porque he visto inversionistas o emprendedores que dicen, si no puedes hablar con un socio, mejor no hables. ¿Cuál es tu recomendación respecto de la posibilidad con analistas, con asociados? Yo no coincido con eso. Los fondos tienen sus equipos y los partners o los general partners que están liderando un deal a la vez y no pueden estar hablando con múltiples. Creo que es lógico construir relación con todo el equipo. Tienes que tratar de crear un champion, ¿no? Un campeón. Tienes que tratar de, si hablas con un analista, un principal, un asociado, de primero trabajar tu pitch con esa persona, porque quizás ese pitch que estás haciendo en ese momento te va a dar, ese asociado te va a hacer preguntas que te van a dar indicios de qué le importa ese fondo, ¿no? Y refinar tu pitch al momento de llegar al pitch con el partner. Y segundo, convencer a ese miembro de ese equipo para que te lleve a los partners y que te empuje con los partners. Ahora bien, si me dices, yo tengo relación directa con un partner, obviamente iré a tratar de hablar con el partner directo. En el caso que no lo tenga, me parece súper recomendable y lógico ir construyendo la relación con los equipos, como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y a veces hasta me gusta, si tengo relación con el partner y un asociado, o el partner y un principal, mandar un mail a ambos, ¿no? Porque van a tener roles distintos en ese proceso. Sí, lo que yo suelo recomendar a emprendedores es que si bien el socio toma la decisión o suele votar en los comités, quienes van a empujar tu proceso de diligencia es el analista, es el asociado. Ellos van a están escribiendo el memo, haciendo las llamadas, principalmente. Entonces, quieres que ellos sean, como dices, tu champion, porque ellos te van a empujar en el proceso, digamos, de inversión. Volviendo a esta metáfora del proceso de levantar capital como un proceso de venta, ¿cómo recomiendas ir presentando los materiales? Digamos, desde un inicio les mando mi presentación, mi data room, o lo voy escalonando. Primero le mando mi presentación, luego le mando este otro documento, este otro dato. ¿Cómo recomiendas armar eso? Creo que lo mencionas en el segundo punto. Lo bueno es demostrar que estás teniendo momentum, ¿no? Que tu ronda no está estática, que tu ronda va avanzando. ¿Cómo haces eso? Pudiendo mandarle, que tu ronda es tu empresa, obviamente, sin dudas, el negocio primero que nada, pero luego que tu ronda está teniendo momentum. Y la manera que lo puedes hacer es teniendo excusas para mandar updates, ¿no? Obviamente, si cerraste un cliente que te incremente, duplica tu revenue, eso lo vas a mandar, pero digamos que tu negocio está más o menos estable durante los 2 meses de fundraising, está bueno tener excusas, ¿no? Digo, tuvimos un primer llamado, o te mandé el deck antes, tuvimos un primer llamado, luego hace un follow-up unos días después con el data room. Si luego empiezo a tener los primeros commitments, poder hacer un follow-up con los commitments de otros inversores o quizás ya con un term sheet de un lead investor. Así que sin dudas me parece que hay virtudes en hacer las cosas más escalonadas, no excusas. Quizás no llevaste a tu co-founder el primer llamado y bueno, ya sabes que quizá haya un segundo llamado con un equipo más amplio del otro lado para conocer a tus co-founders, por ejemplo. Así que sin dudas, Enzo, me parece que siempre es interesante tener esa excusa para el follow-up. Y me encanta porque es muy parecido a un proceso de venta B2B, ¿no? Tener tus materiales, el one-pager, el caso de negocio, que tal cual haría un ejecutivo de cuentas para llevar un proceso de ventas, replicar lo mismo del lado de tu compañía. Y ahí te cuento, esto de nuevo es algo que está en las bambalinas, ¿no? Behind the doors, que es, tú lo dijiste, los fondos hablan entre sí mismos, los inversores hablan entre sí mismos. Entonces, cuando estás en un proceso de diligence con un fondo, siempre sirve lo que llamamos el back channeling, que es quizá alguien te hizo una intro, un ángel tuyo muy bueno te hizo la intro a ese fondo. Ya hablaste con el fondo, estás hablando con el fondo, estás en proceso, pero sabes que otro amigo, otro founder o inversor persistente tuyo lo conoce muy bien, también te entusiasma a que esa persona ponga una buena palabra por vos. Luego quizá el fondo haga lo que llama reference checks formales, que llaman a gente para preguntarle vos de tu negocio, pero el back channeling también es interesante porque si yo soy un fondo y no solamente una persona, pero 3 o 4 personas que yo respeto me hablan de Enzo, puedo decir, bueno, tengo que prestarle más atención a Enzo, ¿no? Entonces el back channeling también es algo que existe y funciona. Totalmente. Tommy, algo que no hemos discutido hasta ahora que creas que vale la pena mencionar para cerrar, digamos, el playbook de Latitud para levantar capital. Creo que esto, rápidamente, más pensando en la ronda pre-semilla, que son los ángeles. Los ángeles, como le dije, son claves, ¿no? Son los first believers. Yo siempre digo una metáfora. Si tenés que escalar a la Aconcagua y querés hacer un plan con tus amigos para escalar a la Aconcagua, ¿a quién le dices primero? Yo le diría primero a los más locos, a los más risk takers, a los que más riesgos suelen tomar, y quizás a mis más cercanos, a los más amigos.
En esto es lo mismo, o sea, es tan difícil armar una startup como escalar la Aconcagua, o más. Entonces, siempre les digo a los founders, traigan primero, vayan trayendo temprano a la gente más cercana y la gente más proclive a tomar riesgo, ¿no? Y de ahí construyes, es un poco, bueno, de abajo hacia arriba. Si yo tengo un amigo que es un buen founder Series A, que sé que me puede hacer un cheque pequeño de $10,000, lo traigo, ¿sí? Lo trato, no me importa el check size. En realidad, el valuation tampoco es clave. Ahora hablemos de eso en un segundito. O sea, debería estar dispuesto a premiar a los early risk takers, a los primeros en tomar riesgo con valuation cap, con una evaluación más baja, ¿sí? Entonces, traigo ese amigo que tiene una fintech Series A y ese amigo mío, ojalá, pueda presentarme un par de peces más gordos, ¿no? Me va a presentar después a un founder Series C que conoce él y a otro founder Series B o un posible ángel. Y así voy creciendo de a poco hacia arriba. Entonces, cuando el founder Series C mira para atrás, dice, están estos 3 founders Series A que yo respeto un montón, que ya he conocido, que sé que están escalando. Entonces, de alguna manera, de nuevo, construyes los más cercanos y los más locos hacia arriba, ¿no? No vayas directamente a pichear al fundador de Nubank y de Mercado Libre, aunque tenga llegada. Primero pichea a los más cercanos y a los que posiblemente tengan más ganas de tomar riesgo, de que conozcan muy bien tu industria, tu modelo de negocio. Y de nuevo, a esos primeros les podrás dar un mejor valuation. Quizás 3 meses después sales a pichear a microfondos y ya puedas tener sentido tener un valuation más alto. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo, siempre respetando el orden de inversión y, bueno, la cronología, obviamente, a medida que tu compañía también va validando hipótesis y generando tracción. Perfecto. Tommy, llegamos al final. Ha sido una gran conversación, no una entrevista típica, pero creo que me llevo bastante acerca del estado del mercado y cómo levantar capital este año o en este contexto. Una pregunta de cierre. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está haciendo Latitude Ventures? La visión más extraordinaria de Latitude Ventures es que, como un ecosistema para founders hiper tempranos, que incluye un fondo, pero también incluye productos de software, que también incluye una comunidad, la visión extraordinaria es que de aquí a 10 años hayamos ayudado a multiplicar por 10 el número de emprendedores exitosos de Latinoamérica, habiéndoles ayudado a empezar, a levantar capital y a estructurar sus compañías. Me encanta esa visión y creo que Latitude está muy bien encaminado hacia lograrlo. Creo que muchos argumentarían que ya multiplicaron varias veces probablemente el número de emprendedores. Pero bueno, igual como dice David Vélez, estamos en el minuto 1 del partido en el ecosistema startup de Latinoamérica. Eso fue todo por hoy. Gracias, Tommy, por el tiempo. Muchas gracias. En el próximo episodio. Muchas gracias, Enzo, por tenerme. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.